Hola querido hermano, amigo, que se están conectando a nuestra reunión. Quisiera darle la bienvenida y leerle este versículo que está en Mateo 18:20. Y dice así: porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Damos gracias al Señor por esta palabra. Confiamos en que a pesar de la distancia, a pesar de la crisis, a pesar de que estamos cada uno en nuestras casas, el Señor está ahí con nosotros, ¿ya? Así que les pido que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar para iniciar nuestra reunión. Amén, Padre Santo. Primeramente te damos gracias por este día, papá. Gracias, Señor, porque tú nos bendices, Señor, porque tú eres quien provee, Señor. Damos gracias, Padre, porque no nos ha faltado nada, Señor. Te pedimos, Padre, que tú seas guiando esta reunión, Señor, que podamos ser bendecidos, Señor, por este intermedio, Señor, y que tú seas en cada instante, papá. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermanos, y le doy la bienvenida para que iniciemos este hermoso tiempo junto al Señor. Amén. Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Oh, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, Espíritu de Dios. Damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido,
mi Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios. Hoy rendimos coronas a tus pies. Dios te bendice, querido hermano. Para mí una alegría nuevamente poder comunicarme a través de esta vía y compartir una porción de la palabra del Señor. Hoy en esta tarde vamos a hacer una reflexión de la vid verdadera, una palabra que tú conoces, una palabra que tú has escuchado y lo más probable una palabra, una porción de la escritura que tú has podido leer. Amén. Pero siempre la palabra, aunque la hayamos vivido, leído, escuchado, siempre trae algo nuevo a nuestra vida. Y esta palabra se encuentra en San Juan, capítulo 15, versículo 1 al 17. Yo te voy a invitar a leer algunos versículos de este pasaje, que lo vamos a compartir. Pero luego te invito también a que tú en tu casa, ahí en la reunión de hogar que estamos teniendo en la iglesia de hogar que estamos viviendo, tú puedas compartir y escudriñar más acerca de este pasaje de la Escritura. Amén, un pasaje de mucha bendición, un pasaje muy bonito, muy interesante. Y la palabra del Señor vamos a leerla en el nombre de Jesús. Se encuentra en San Juan 15, 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más frutos. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Primero, hermanos, vamos a analizar y vamos a hacer una breve descripción de algunos elementos que aparecen tanto en estos versículos que hemos leído como también en los demás versículos que tú vas a poder leer en tu casa. Amén. Y lo primero que vamos a definir, ¿qué es la vid verdadera? ¿Qué has pensado tú que es la vid? Amén. La vid es Jesús. Amén. A quienes todos los creyentes debemos estar aferrados. Aquí lo simbólico es que la vid representa a Jesús. El labrador es el Padre, quien poda las ramas con la finalidad de que todos lleven más frutos. O sea, el podar tiene un objetivo mayor, que es llevar más frutos. Las ramas que dan frutos son los discípulos verdaderos. Y las ramas desechadas, las que se caen, las que se cortan, son los discípulos falsos. ¿Bien? San Juan 15, del 1 al 8, dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, se corta. ¿Amén? Se corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más frutos. Nosotros, amados, ya estamos limpios por esta palabra, dice la Escritura. Amén. Así que debemos de permanecer en Él y Él permanecerá en nosotros. Y esa permanencia que tenemos que tener, dependencia que tenemos que tener con el Señor, hermano, es siempre. Hoy nosotros no estamos congregándonos en un templo, pero la dependencia la seguimos teniendo porque dependemos del Señor, dependemos de Cristo. Desde el día que nosotros entregamos nuestra vida a Jesús y lo hemos aceptado y lo hemos invitado a vivir con nosotros,
Nosotros somos dependientes de Él, como el pámpano a la vid. Amén. Y esa dependencia, hoy más que nunca en este tiempo, debemos de afinarla, debemos de buscarla, debemos de acercarnos más al Señor. La palabra del Señor nos enseña, si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Hermano, Él siempre está esperando que nuestra relación con Él sea una relación no forzada. A nadie nos gusta tener relaciones forzadas. Y eso es lo que el Señor también espera de nosotros. Que nuestra permanencia, nuestra dependencia en el Señor sea por amor. Amén. Sea respondiendo al amor que el Señor nos ha tenido. Entonces, quizás hoy no nos vemos en un templo, no nos congregamos como era la habitualidad y podíamos adorar todos juntos al Señor y hacíamos iglesia en el templo. Hoy a lo mejor no, el pastor no nos ve, no nos ven los hermanos, pero nuestra dependencia tiene que seguir siendo a Cristo. Lo más probable es que nos veamos en unos par de meses más, 4 meses. Quizás nos queda mucho para volver a congregarnos. Pero nuestra dependencia no tiene que estar en un templo o en una reunión de congregación. Nuestra absoluta dependencia debe de estar en Jesús, en Cristo. Y debemos de permanecer en Él y Él permanecerá en nosotros. Qué bendición, hermano. Él va a permanecer también en nosotros, en nuestra vida. Amén. Amado hermano, ninguna rama. ¿Quién era la rama? ¿Se acuerda? Nosotros, los discípulos. Puede dar fruto por sí solo. Si usted cree que todo lo que hemos logrado en el Señor y las vivencias que hemos tenido, las hemos logrado por nuestra propia capacidad, no nos confundamos. Porque todo, hermano, es por la gracia del Señor. Amén. Y los frutos que nosotros damos es porque Él permanece en nosotros. Amén. Y no por nosotros mismos. Nosotros sin el Señor no podríamos hacer nada. Y no podemos dar fruto por sí solos. Porque necesitamos la dependencia al Señor. Amén. Tenemos que tener esa dependencia en la vid, en Cristo. Amén. Así que, hermanos, aquí podemos ver en este pasaje de cuando dice que nosotros debemos, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Y esa mezcla, esa unión es sumamente importante porque aquí vemos la dependencia que tenemos que tener con el Señor. Amén. Y eso tenemos que empezar a entenderlo. Bajo cualquier circunstancia de la vida, de lo que pueda estar aconteciendo, tenemos que tener esa dependencia absoluta del Señor. Amén. Obedeciéndole, buscándole, teniendo una relación con el Señor en nuestra vida diaria. En todo lugar donde nosotros nos desenvolvemos, debemos de tener esa dependencia al Señor, a Cristo. Amén. Y también debemos de dejar podarnos por el Señor. Amén. Podar por el Padre. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene un objetivo. El que nosotros seamos podados es para que llevemos más frutos. Amén. ¿Sabe qué, hermano? Yo estoy un poco triste. Si no permanecemos en Él, si nuestra vida cristiana no está en la dependencia del Señor, tarde o temprano vamos a ser como estas ramas secas, hojas secas que se van cayendo. Y a tal punto que la rama se cae, se arroja al fuego y se quema. En algún momento nos vamos a secar. Entonces por eso es tan importante y tan vital que nosotros dependamos siempre del Señor y tengamos esta permanencia en el Señor. Amén. Para que seamos cuidadosos en nuestra forma de vivir también. Y que en algún momento no seamos como esas hojas secas que se caen y se secan y ya no tienen la dependencia con el Señor. Separados de Él, nada podemos hacer. Gracias al Señor porque hasta aquí
hemos avanzado con Él, hemos crecido con Él, con nuestro Señor. Pero siempre tenemos que estar alerta, vigilante, en una constante búsqueda del Señor, afinando nuestra relación con Dios. Eso es del día a día, eso es la vida práctica, eso es nuestro andar diario, eso es Cristo en nuestro estilo de vida. Amén. Esa dependencia, hermano, es nuestro estilo de vida, de seguir a Cristo. Amén. La palabra del Señor dice, hay vides falsas. ¿Qué cree usted? Yo creo que sí, porque al principio dice que Jesús se declara como la vid verdadera. Entonces podemos entender que hay vides falsas, ¿cierto? Y Jesús se describe aquí como la vid verdadera. Estas son representadas por los falsos maestros, aquellos que pretenden tomar el lugar de Jesús. Por eso debemos cuidarnos de no seguir a cualquier persona, a cualquier tendencia, a cualquier maestro, ¿cierto? Sino que ser seguidores solo de Jesús. Debemos de ser cuidadosos. Amén. Y seguir absolutamente a Jesús, a Cristo. Amén. Nunca debemos de permitir que personas o cosas tomen el lugar que está reservado para Dios en nuestros corazones. No debemos de permitirlo. Y eso, hermano, es siempre, es constante. Tenemos que agudizar, tenemos que afinar nuestra relación del día a día con el Señor. Amén. ¿Para qué? Para que estemos resguardados y firmes a la vid y estar en una permanente sujeción al Señor Jesús. También la palabra del Señor acá habla que debemos ser podados. A veces no nos gusta mucho empezar a ser podados, que nos empiecen a cortar a lo mejor nuestras ramitas, por así decirlo, porque estamos dando frutos, porque nos vemos frondosos, y eso representa quizás una buena situación en el ámbito de tener una buena relación con el Señor. Pero aún así, cuando estamos bien, necesitamos ser podados. La poda es sumamente importante, porque se acuerda al principio, tiene un objetivo, que si ya tenemos frutos, al ser podados, debemos de llevar más frutos. Vamos a llevar más frutos. Amén. A veces la poda duele. A veces uno se va a sentir incómodo con esa poda. Con que usted también ha podado sus plantas, sus arbolitos, ¿cierto? Y hay épocas del año también que debemos podar los arbustos. Entonces también hay épocas de nuestra vida que deben ser podadas. ¿Pero para qué? No para dañarnos, no para dejarnos a lo mejor ir contando frutos que nos gustaban, sino para que tomemos fuerza y tengamos más frutos. Amén. La poda duele, pero es necesario en nuestro camino como hijos del Señor. En esta semana también y en general desde la cuarentena y ya de más de un año también, un poquito más de un año, llevamos más de un año estudiando el libro de Números, uno se ve al espejo que es la palabra del Señor. ¿Cuánto aprendizaje ha traído el libro de Números a nuestra vida, hermano? Para mí ha sido una bendición el libro de Números, poderlo escuchar, poderlo entender. Hay cosas que no me han sido fáciles de entender, pero le he pedido al Señor su ayuda. Pero cuando yo voy a la palabra y me reflejo en mi vida en el libro de Números, y a lo mejor usted también busca ese reflejo en el libro de Números, ¿cómo está nuestra vida? ¿Nos vemos igual que ellos o nos vemos mejor que ellos? Porque a lo mejor estamos en una situación mucho mejor que el pueblo de Israel. Yo a veces me siento tan igual que ellos. Y el Señor tenga misericordia de nuestra vida, nos perdone a veces que cometemos errores. Y yo decía, por algo también no tuve a lo mejor la capacidad de nacer en esa época. Y nací en este tiempo, en la gracia, en el amor de Cristo, en la misericordia del Señor.
Entonces, cuando uno va a ver y a entender todo lo que hemos aprendido del libro de Números, podemos ver que lo que necesitamos hoy no es repetir las mismas vivencias que ellos tuvieron con el Señor. Es una enseñanza que el Señor está tratando con nosotros más de un año, donde nosotros tenemos que estar alertas, atentos, a no caer en todas las cosas que ellos tuvieron que vivir como pueblo. El Señor con ellos fue bueno, muy bueno, misericordioso, a pesar de todo lo que hemos leído del libro de Números. Pero también con nosotros el Señor ha sido bueno. Y aquí está, yo decía, Señor, ¿cómo lograr quizás no caer en tantos errores y en tantas cosas como el pueblo de Israel? Y ahí vino esta palabra del Señor, que es teniendo la permanencia a Él, como el pámpano a la vid. Y lo más importante es estar permaneciendo siempre en el Señor, en nuestra vida práctica, insisto, en nuestra vida diaria, en el día a día. Necesitamos que Cristo cada vez se haga más fuerte en nosotros, más fuerte en nuestra vida, más fuerte en nuestros corazones, más fuerte en nuestros pensamientos. Cuando nos llenamos de Cristo, cuando nos acercamos al Señor, Él se acerca a nosotros y empezamos a dar fruto y empezamos a tener una relación mejor con el Señor. Amén. La herramienta del labrador, volviendo a las definiciones que veníamos hablando, dice: la gran pregunta que puede surgir al analizar el proceso de poda está relacionada con la manera en que éste se lleva a cabo. ¿Qué herramienta usa Dios para esto? Jesús da la respuesta inmediata indicando: ustedes ya están limpios por la palabra que le he dado. Es decir, esta disciplina es realizada por medio de la palabra de Dios, que es como un espejo para que nosotros podamos ver nuestra maldad y así buscar santificarnos para cada día ser más parecidos a Jesús. Si a alguien nos tenemos que parecer en nuestra vida, no es al estereotipo que nos pone el mundo, sino que nuestra vida, nuestro carácter, nuestra forma de vivir, a quien más se tiene que parecer es a Cristo. Amén. Aferrados a la vid, dice, así como toda rama requiere estar aferrada a un tallo para recibir todos los nutrientes que vienen del suelo, también nosotros tenemos que estar aferrados a Jesús si queremos florecer y dar frutos. No podemos hacerlo de otra manera que no sea por medio de Él. No podemos hacer nada bueno por nuestros propios medios. Por eso, todo nuestro ser cambia cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo. Amén. Y no solo eso, sino que si permanecemos en Él, entonces se nos va a conceder también lo que pidamos. Esta frase no la debemos tomar a la ligera. Debemos comprender que vamos a recibir lo que queramos si permanecemos en Él y Él en nosotros. Es decir, aquello que deseamos conforme a los deseos de Dios y tiene como un propósito final glorificarle. En la medida que crezcamos en nuestra relación con Él, podemos ver también cómo el Espíritu Santo irá obrando de tal manera que todo aquello que anhelamos coincida, se enlaza o se une con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Hermanos, aquí yo lo que quiero dejarle hoy día y compartirle como reflexión es lo que dije a lo mejor en un minuto al inicio. Dios lo que busca de nosotros es una relación no forzada. Que la dependencia y la sujeción sea a Él en base de un amor sincero, genuino, puro. Amén. Siendo transparente con Él. Siendo totalmente transparente con nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros tenemos más cosas que decirle al Señor, pero Él ya las conoce también, pero nosotros no se las decimos, como a los papás, pero Él ya las sabe.
Entonces hay cosas que nosotros tenemos que decirle que hay en nuestro corazón y entregárselas al Señor, teniendo una relación genuina de comunicación, de confianza con el Señor. Amén. El Señor conoce todo de nuestra vida, absolutamente todo. Los pensamientos más guardados, las cosas que hay en nuestro corazón, las más profundas, el Señor las conoce. Amén. Aprendamos a tener una permanencia constante del Señor. A veces la poda, a veces las dificultades nos hacen debilitarnos. Y a veces uno dice, he estado tanto tiempo y nuestras fuerzas se debilitan. He estado tanto tiempo en un proceso, he estado tanto tiempo en esto. Y a veces uno dice, en el buen chileno queremos dejar o tirar la toalla. Pero nosotros es ahí donde tenemos que tomar fuerza y aferrarnos del Señor. De un tiempo, un año bien particular, mis hermanos, muy distinto a lo que todos imaginamos. Y es hoy más que nunca donde la iglesia debe de aferrarse al Señor, a permanecer en Él. Amén. A tener una búsqueda, una dependencia solo con el Señor. Yo siento que quizás a lo mejor no van a venir tiempos más fáciles para la iglesia. Por eso también debemos de aferrarnos a Él. Él nos ama, Él nos cuida. Amén. Él ha tenido todos estos meses un cuidado especial de nosotros. Amén. Busquemos del Señor, no nos alejemos, no dejemos de buscarle, no dejemos de estar unidos, de estar como cuerpo funcionando, porque la iglesia, aunque el templo esté cerrado, la iglesia sigue funcionando. La iglesia del Señor es viva, la iglesia del Señor no se detiene, la iglesia del Señor avanza y el Señor sigue obrando, sigue haciendo cosas, sigue haciendo prodigios, sigue haciendo milagros, sigue actuando, el Señor sigue sanando, el Señor sigue restaurando, el Señor está preocupado de cada una de nuestras vidas, el Señor ha seguido haciendo su obra aunque el templo esté cerrado. Por eso tú y yo tenemos que ser partícipes de esto, de esta vivencia, de este estilo de vida con el Señor. Amén. La iglesia tiene que seguir avanzando, tiene que seguir llenándose de fe. La iglesia tiene que seguir abriendo su boca para predicar, para decirle a otro que Jesucristo sana, salva, que en Jesucristo hay esperanza. Entonces es un tiempo, hermano, muy distinto, muy particular este año, muy difícil para muchos, de pérdida, de gran pérdida para otros. Pero la iglesia tiene que seguir y ha seguido. Entonces yo te animo en esta tarde, mi querido hermano, a avanzar, a seguir, a aferrarnos del Señor, a tomarnos de esa vid, amén, que es Cristo Jesús, y a avanzar en el nombre del Señor como iglesia, amén, y permanezcamos unidos a Él, unidos como cuerpo, aunque no nos podamos ver, hermano. Yo a ti que me estás escuchando hace meses que no te veo, que no te doy un abrazo, que no te digo un Dios te bendiga y te doy un besito en tu cara, no te he visto. Pero hemos seguido porque el Señor sigue con nosotros, Él ha estado permanentemente con nosotros. Yo te animo, quedan meses todavía, nos quedan meses a lo mejor para reunirnos físicamente, porque el distanciamiento ha sido físico, pero tenemos que seguir. Anímate, hermano, anímate, el Señor te ama, el Señor te bendice, anímate, hermano, anímate, animémonos unos con otros y permanezcamos unidos a la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Amén. Muchas bendiciones y besitos para todos mis hermanos, que cariños a su familia y que el Señor les pueda bendecir en esta noche, en esta tarde ya. Amén. Cariño, bendiciones. Toda cadena es rota, has declarado libertad, el corazón herido testifica tu sanidad. Para el abandonado has construido un nuevo hogar,
nadie es olvidado, tú viniste al mundo a alcanzar. Hacia todo el caído te inclinaste con amor, fuiste tú el camino, abriste paso a tu corazón, tu reino has establecido, tu nombre es la solución, tuyo es el dominio, gloria sea al Rey vencedor. Aleluya. Aleluya, ha llegado nuestra salvación. Aleluya, aleluya, recibimos a nuestro Salvador. Cambiaste el lamento en danza, trajiste gozo en el dolor, cambias la noche en alegría, tenemos paz, no hay temor. Cambiaste el lamento en danza, trajiste gozo en el dolor, cambias la noche en alegría, tenemos paz, no hay temor. Salvación, aleluya, aleluya, recibimos a nuestro Salvador. Recibimos a nuestro Salvador. Recibimos a nuestro Salvador. Amén, mis hermanos. Damos gracias por esta linda palabra, por las alabanzas que pudimos cantar como familia en nuestros hogares. Recordarles, mis hermanos, la próxima semana, el próximo sábado, seguirnos conectando en nuestras reuniones y dejarlos también invitados para nuestras reuniones de los días martes a las 8 tenemos nuestra reunión de estudio de la palabra, no olvide conectarse, como también los días jueves que tenemos nuestras reuniones de oración por Zoom. Así que estamos todos conectados, hermanos, no se falte, no se excuse. Démonos este tiempo con el Señor, que cada vez está siendo de más bendición para cada uno. Amén, hermanos. Muchas bendiciones, que tengan un excelente inicio de semana, mis hermanos, y que el Señor los acompañe en cada instante. Amén, hermanos. Bendiciones, un abrazo grande.